Muy buenas a todos y a todas. ¿Qué pasa? Bienvenidos y bienvenidas como siempre a este vuestro podcast. Pero no os preocupéis porque también es el vuestro, es nuestro, pero lo compartimos con vosotros porque nos importa que mejoréis vuestro español y que os entretengáis. Pero bueno, yo soy John, ya me conocéis mis introducciones como siempre, pero pues hoy es una charla de experto. Normalmente aquí presento a Joan, pero es que hoy nuestro amigo y compañero Joan y nuestro experto son la misma persona. Joan, bienvenido, tío. ¿Qué pasa? Pues gracias por tenerme aquí una vez más. Ha sido una sorpresa hoy pues encontrarme aquí otra vez. Y nada, estoy feliz, estoy contento porque hoy tenemos temazo, ¿no? La charla de experto, la última, dio que hablar, ¿eh? Uf, yo es que ya me pierdo con tanta intensidad, porque hemos hablado ya de la guerra civil, hemos hablado de tu bisabuelo, hemos hablado de tantísimas cosas, tío. Y bueno, la última vez hubo mucha repercusión, muchos comentarios, mucha gente interesada, ¿no? Para entender este conflicto, esta aproximación que hicimos al conflicto entre Cataluña y España a partir de 10 momentos clave, ¿no? Que bueno, no sé si te acuerdas que el primero, pues hablamos del matrimonio, digamos, de los reyes católicos, ese inicio, y luego hablamos de esa primera revuelta catalana, de la Guerra de los Segadores, en 1640. Sí. Y bueno, si estás preparado, y vamos a empezar, ¿no? Estoy preparado además para toda esa gente, bueno, que quizá pensaba que la rivalidad entre Madrid y Barcelona era solo por el Madrid y el Barça, ¿no? Pero fútbol, ¿no? Por el fútbol, pero no. Eso es un ejemplo solamente, eso es la repercusión final de lo que pasó, ¿eh? Eso es, es que ejemplifica muy bien todo lo que estamos hablando. Bueno, ¿y qué has traído hoy? Porque en el podcast pasado vimos, como tú dices, cómo pues el rey de todo lo que era Aragón y Cataluña, los países catalanes, ¿no? Valencia, Baleares, Cataluña, pues se casa con la reina de Castilla y una parte de Portugal, Isabel de Castilla, y en ese momento se comprende lo que es España, ¿no? Y también pues esta revuelta, ¿no? En la guerra de los 30 años, España envía el ejército a Francia, pero el ejército se pone a hacer cosas muy malas en Cataluña, entonces la gente de Cataluña se enfada muchísimo y se revuelta contra ellos, ¿no? Exacto. Bueno, pues después del Tratado de los Pirineos, bueno, digamos que esa paz no duró mucho tiempo. Ay, Dios mío. Ahí había un caldo de cultivo que bueno, se vio acentuado porque digamos que Carlos II, digamos que cuando tú tienes hijos con tus hermanos o con tus primos, no funciona muy bien, ¿sabes? Yeah. Eso de la endogamia, no sé por qué, parece que los herederos cada vez son más subnormales, ¿no? Y más deformes. Acaban saliendo raros, de color muy blanco, bueno... Con la cara deformada, ¿no? Está claro que es muy importante mezclarse, e intentar pues no tener descendencia con tu propia familia, ¿no? Sí. ¿Pero qué pasaba? ¿Que estos reyes se casaban unos con otros entre primos y hermanos? Bueno, parece que no había mucha mezcla, ¿no? Y aparte de eso, no sé qué pasa, que la genética tampoco era tan buena. Total, que Carlos II, que era el que mandaba en ese momento, pues que murió y no tenía un heredero. ¿No tenía hijos? No tenía hijos. Vaya, hombre, pobre hombre. Pues mira, estaban todos preocupados, estaban todos allí, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo mantenemos el poder? ¿Cómo seguimos ganando el dinerito y seguimos viviendo la buena vida? La buena vida. Entonces tuvieron que buscar una opción diferente, ¿no? Para un heredero. Y había ahí una discusión en Europa, ¿no? Entre las dos potencias así guays, que eran los Borbones o los Austria. ¿Vale? Los Austria tienen otro nombre que quizás la gente conoce mejor, que son los Habsburgo. Los Habsburgo, pues mira, también me va bien. Eso es. Si eso facilita el trabajo para la gente, también me va bien. Eso es. En España, los Borbones o los Austria, los Habsburgo, claro, estaban allí que toda Europa estaba... ¿De quién eres? ¿Sabes? Claro. ¿Team Habsburgo o Team Borbón? ¿No? Era el Barça Madrid de ese momento, ¿no? Era lo que pasaba. En ese momento no se hablaba de otra cosa, ¿no? En los cafés, ¿tú de quién eres? Bueno, pues depende de la región donde tú estabas, pues ibas con unos o ibas con otros, ¿no? Digamos que en Europa había jaleo, ¿no? En Europa siempre ha habido jaleo, pero
pues en ese momento pues había también un montón de follón, de guerras Sí. entre diferentes países, bueno, Ujú. lo que siempre pasa, ¿no? Por ejemplo, había también la guerra de los 80 años, Con los Países con Bajos, los Países Bajos. efectivamente. Y claro, que bueno, que luego hablaremos de Utrecht, que es donde estamos ahora, ¡Hombre! que jugó también un papel importante en esta guerra de sucesión. No me digas. Pero a lo que vamos, que en ese conflicto Carlos II no tenía hijos, entonces en ese contexto de Europa, una Europa en guerras, en conflictos de poder, en España además también había una división clara entre Castilla y Aragón, porque bueno, ya sabes que se unieron hace pues 200 años, pero las lenguas seguían siendo diferentes, las culturas de cada región eran diferentes, las Todo, formas... todo. Todo era diferente. Era Incluso étnicamente había diferencias también. todo. Entonces, eran, bueno, claro, es que se juntaron para hacer business. Ajá. Se juntaron por el negocio, no porque realmente fueran lo mismo. Entonces, había jaleo, ¿eh? No estaban contentos porque los nobles y la nobleza de Aragón, pues la economía la veía diferente que los de Castilla, bueno, lo de siempre, eso tampoco ha cambiado mucho, de hecho. Ujú. Y bueno, que hubo guerra, ¿no? Hubo guerra porque había interés diferente. Entonces los de Castilla apoyaban a un grupo que eran los Borbones. Franceses. Sí, los franceses de Francia. Y luego estaban los de Aragón, que querían los Austria. Los germanos. Exactamente. Y dirás, ¿y había mucha diferencia entre unos y otros? Bueno, había un poquito de diferencia. Digamos que los Borbones no han sido nunca conocidos por ser muy modernos, ¿vale? Son bastante conservadores, Sí. para hablarlo de una forma elegante. Y los Habsburgo, pues bueno, dentro de una monarquía de la época, pues eran un poco más, bueno, de libertad, ¿no? Es decir, Flexibles. sí, para llamarlo de esta forma. Entonces, claro, los Aragón, la corona de Aragón, Cataluña y todo eso, pues ellos preferían que mandara a alguien que fuera un poco más abierto al cambio. Ya. Alguien que les permitiera, pues, ganar un poco más de dinero. Básicamente, al final, siempre todo es dinero, ¿no? Dinero, sí. Sí. Y libertades también, Exacto. ¿no? Y tú gestionas tu propio dinero, luego pagas esta mensualidad, pagas esta cuota anual y ya aquí no pasa nada, ¿no? Eso al menos era la promesa, ¿eh? Sí, sí. Y aquí también hay un pequeño ingrediente que es el catolicismo, la Iglesia católica, ¿no? Que también tenía una gran influencia en el Reino de Castilla especialmente, y que, bueno, pues todo el mundo sabe pues que la religión en estos casos pues nunca ha sido un campo de paz, ¿no? Siempre ha sido un motivo de guerras. Pues sí, la verdad es que sí, la verdad es que la religión aquí no ayudaba mucho a que todo estuviera tranquilo, sino al contrario, ¿no? Al final todo es poder, ¿no? Sí. Y al final, pues ellos apoyaban a quien más les ayudaba, ¿no? Si los conservadores, en teoría, me van a ir mejor que uno que es menos conservador. Eso es. O sea, que Carlos II se muere sin hijos y estas dos secciones, Castilla y Aragón, se debaten entre, ok, ¿nos quedamos con los Borbones, los franceses, o con los Austria, los germánicos? ¿Y qué pasó? Bueno, pues que en ese conflicto de guerra también entró Inglaterra. O sea, no tenían una conversación amable, ni nada. No se fueron ahí a cenar los cuatro a un mesón, ahí, no, eso no iba, no, era mucho más fácil. Si tú y yo hubiésemos sido un Borgoño en Austria, lo hubiésemos arreglado mucho más fácil. Mucho más, sí. Mucho más fácil. Pero bueno, que Inglaterra vio la opción para, pues, debilitar un poco más a las potencias europeas, en ese contexto de ver quién es la potencia guay en el mundo y quién tiene más poder. Y bueno, entró un poco a molestar, ¿no? En los diferentes conflictos que había simultáneos, para debilitar un poco a uno aquí, para debilitar al otro, para conseguir aquí una ciudadela, un Gibraltar, alguna cosita, algún puerto. Los ingleses son muy listos, ¿eh? Bueno, pues para controlar, al final eso era para controlar también el negocio marítimo, ¿no? Sí. Entonces es una forma de dar una estocada a lo que era España y quitarle la hegemonía, ¿no? Ese poder que tenía en las aguas, en el mundo, ¿no? En el comercio, el dinerito, lo que había en América, todo eso. Total, que esta guerra también pasaba en Cataluña, ¿no? Y esta guerra, pues, fue una guerra sangrienta, una guerra violenta, donde los catalanes aquí se intentaron independizar otra vez más, ¿vale? Y hubo, pues, una guerra bastante larga, donde al final, poco a poco, y con la falta de ayuda exterior, al final,
pues España dejó a los Países Bajos porque no le daba la vida para Abandonó la guerra. aguantarlo Sí. todo. Digamos que Portugal también consiguió en esos periodos más o menos pues su libertad, gracias también al apoyo de Inglaterra que debilitó a España. Entonces España se centró en la única de las opciones que tenía en ese momento todavía a mano, que era Cataluña. Entonces se centró allí, puso toda su atención militar y poco a poco Cataluña fue sucumbiendo, ¿no? Después de unos asedios larguísimos, ¿no? En Barcelona, en Cardona, Sí. diferentes lugares donde aguantaron durante muchos meses, ¿no? Las embestidas y la guerra sangrienta de los españoles, de Castilla, y al final pues ya no pudieron más y tuvieron que abandonar y rendirse. Rendirse, sí. Y bueno, ¿no? Quizá te suena el nombre y el año, 1713, Por supuesto. 1714, donde se firma un tratado, se firma un acuerdo en Utrecht, Hombre, en el ayuntamiento de Utrecht. donde yo vivo hoy en día, desde hace ya casi 10 años que vivo aquí. Justamente aquí se firmó la capitulación, ¿no? Este final de la guerra entre Cataluña y España, y bueno, entre las otras potencias pues ya se arreglaron sus cosas. Coño, ¿y por qué se firma aquí, en Holanda? Bueno, porque era un lugar neutral, digamos, ¿no? Sí, claro, si te firmas eso en Castilla, pues es como incluso menos, es más complicado, ¿no? Pero se hizo allí, ¿no? También porque había otras potencias implicadas, con otras condiciones, ¿no? Que tenían acuerdos de terminar estas acciones bélicas. Y bueno, ¿no? Aquí fue el final. Entonces, imagínate la población de Cataluña después de una guerra hace 70 años, ¿no? Que en la familia todavía se acuerdan de eso. Luego hay la guerra de sucesión, que ya no es una revuelta, es una señora guerra. Es una guerra, Con sí. un asedio, con armas, con miseria, con hambre, con muerte de tutiplén. Pues ya había bastante animadversión a lo que representaba Castilla. Ya. ¿No? Es obvio, ¿no? Cuando te han estado machacando y matando a todo el mundo, pues es normal que odies o que no te caiga bien la gente que lo ha hecho. Lógicamente. ¿No? Pues ya no solo eso, esta vez el rey Borbón que mandaba allí después de esta guerra de sucesión decretó el decreto de nueva planta. ¿Vale? De nueva planta. El decreto de nueva planta. Pero no tiene que ver con una planta. No, es básicamente un intento, el primer gran intento de Castilla de españolizar Cataluña, ¿vale? Españolizar los países catalanes, Aragón, de borrar la lengua catalana, de borrar la cultura de la región, de imponer la cultura, la lengua, las tradiciones de su lugar de origen, ¿no? Eso es. Bueno, aquí quizás deberíamos de hablar de castellanizar, ¿no? Más que españolizar, Exacto. porque España realmente comienza a ser España cuando se une los reinos de Aragón, ¿no? Exacto. Entonces Castilla estaba obsesionada con que todo el reino de España hablase su idioma, castellano. Exacto. Eso era el tema, ¿no? Es una cosa que no hizo Fernando II, que fue el que estaba durante la guerra de los segadores, Ajá. ¿vale? Que él, como hemos dicho, como dijimos en el último podcast, no hubo muchos problemas después, ¿no? Sí. Como, bueno, ya está todo arreglado, no tomemos represalias. Y es lo que su heredero, o el heredero de su heredero, que si no me acuerdo mal era Felipe, pero no me acuerdo cuál. Hay tantos que ahora me acuerdo. Hay muchos Felipes, sí. Sí, entonces no podemos recordar ahora cuál era, pero el Borbón de turno en ese momento, con este decreto, pues básicamente sembró todavía más odio, ¿no? En los corazones y en las familias catalanas. Claro, en ese momento el 100%, casi el 100% de la población eran todos catalanes, de familia catalana, de ascendencia catalana, o aragonesa, o valenciana. No había la migración que hay hoy en día, que se ha mezclado todo. Era casi todo autóctono, diferente. Entonces, eso fue otra de las grandes semillas, ¿no? Que se plantó y que hoy en día todavía explica a veces, ¿no? Esta animadversión, este conflicto entre Cataluña y España.
¿no? Eso es. El decreto de nueva planta, ¿no? Entonces, ¿qué te parece este tema, John? Joder, pues me parece muy interesante. Siempre los putos reyes con sus cosas metiendo a la gente por el medio, ¿no? Sí. Y el conflicto y, bueno, la destrucción de las tradiciones, la cultura, la lengua, el intento, ¿no? Porque claro, una cosa es intentar obligar, ¿no? Y cambiar el español en las escuelas, pero muy poca gente iba a la escuela. Claro, en ese momento... ¿no? Entonces, digamos que esta castellanización tuvo un éxito relativamente bajo. Sí. ¿Vale? Porque en las calles se seguía hablando catalán y todo se seguía con igual que hasta ese momento, simplemente en los lugares oficiales era necesario, en los monjes, los eclesiásticos, este tipo de lugares, era donde se tenía que hablar español o trabajar en español o escribir en español, pero eso era todo, no tuvo un impacto tan grande como otras cosas que se hicieron a posteriori, ¿no? Eso es. Pero bueno, yo creo que merece la pena mencionar una de las consecuencias del Tratado de Utrecht, ¿no? De 1713, que es que España tiene que ceder un territorio en el sur, ¿no? Que es Gibraltar. Exacto. ¿no? Que hoy en día, pues si conducís con el coche o vais con el avión al sur de España y queréis visitar pues la Punta de Tarifa, ¿no? Cádiz, etcétera, pues Gibraltar es una visita curiosa, ¿no? Es un peñón realmente, es decir, es como una especie de montañita que está justo pues, en la playa, ¿no? En la costa, y que tienes que pasar por la aduana para entrar. Yo estuve hace unos años, de hecho hay vídeos en el Instagram de Gibraltar, está bastante interesante. Todo el mundo habla como inglés y español, de hecho tiene su propio dialecto que es el llanito. ¿Ah, sí? Sí, señor. Esto no lo sabía. Sí, señor. De hecho, escuchaba a dos hombres hablando de fútbol y uno le decía al otro que the season starts dentro de nada. Hostia, es una mezcla muy interesante. Una mezcla, ¿no? sí. Es un poco de Spanglish también. Es como Spanglish, sí. Muy curioso. Pero bueno, el caso es que España le tiene que entregar este territorio a Inglaterra y hoy es oficialmente británico. Sí. Todavía hay un poco de conflicto con eso, ¿eh? Hoy en día, a ver si es Gibraltar español o no. Bueno, uno de los diferentes conflictos geopolíticos que todavía existe hoy en España. Otro más. Y que se remonta a momentos, como hemos visto antes. Pero tenemos tiempo para una cosita más, ¿no? Sí. Venga, vamos entonces a ver el próximo siglo, ¿no? Dejamos el siglo XVIII, estos años de recuperación duros después de la guerra, ¿no? Donde las familias tienen que, bueno, recuperarse en todos los sentidos, ¿no? Y volver a la vida normal, entre comillas. Y llegamos a este siglo XIX, ¿no? A los años 1800, donde hay esta recuperación. ¿Vale? Esta recuperación casi milagrosa, ¿no? De la economía catalana, entre muchas otras cosas, ¿no? Básicamente, ¿por qué? Porque hubo un aumento demográfico, ¿vale? Digamos que se pusieron ahí, dale que te pego, y empezaron a nacer niños, ¿vale? Entonces, bueno, más niños, más trabajo. Eso es. También eso provocó que la producción agrícola se incrementara, no por más trabajo, sino también por los diferentes diferentes técnicas o nuevas formas de cultivar o de trabajar en el campo, con temas nuevos que se descubrieron y se aplicaron, y eso permitió pues más producción, ¿vale? También la explosión del comercio y especialmente del textil, ¿vale? Que Cataluña es una región súper conocida de textil, eran los putos amos del textil. Todavía quedan un poco los vestigios, el final de una época dorada, ¿no? Sí. Que ahora ya pues casi ya ha desaparecido, ¿no? Pero en esa época, bueno, no paraban, ¿no? De producir y de comerciar, ¿no? Tanto en la región como fuera, ¿no? También en Cataluña había una fuerte incidencia de proletariado, ¿vale? Mucho movimiento obrero. Obreros, claro. ¿Vale? Muchos obreros. Claro, estamos hablando ya del siglo XIX, o sea, aquí ya empieza la industria, la producción, ¿no? Las fábricas. Las fábricas. Entonces allí es donde se empiezan a juntar, ¿no? Y empiezan, pues bueno, estos movimientos obreros para pues, mejorar sus situaciones personales de la empresa, derechos, bueno, se empieza a organizar, ¿no? O sea, antes no se organizaba la gente casi, ¿no? Y ahora hay un lugar donde hay mucha gente junta, donde es posible empezar a hablar y crear esas sinergias, ¿no? Entre las diferentes personas, ¿no? Entonces, en ese contexto, en un siglo un poco, digamos,
complicado en España también, aunque sea complicado no cuanto a guerras, sino a inestabilidad política, ¿no? Hombre, es que aquí empiezan a caer las colonias de América, ¿no? Exacto, y mira, hacemos el repaso rápido, ¿eh? Empezamos con Napoleón entrando en España. Es verdad. La restauración del absolutismo con Fernando VII, el deseado, que vuelve para ser más conservador que nunca. Buah. Luego con las alternanzas de moderados o no. Luego viene Isabel, ¿vale? Que es una monarca, y la ley sálica, y bueno. Y con todo ese mejunje, ¿vale? Además, empieza el catalanismo, ¿vale? Otra vez, este intento de recuperar todo lo que es la cultura catalana, que estaba medio parada después del decreto de nueva planta y todo este follón, para escribir, para educar a la gente en catalán, y también en ese momento en la Primera República, ¿no? Hubo un momento, si no recuerdo mal, es en el 1871, si no me equivoco, donde se declara la Primera República Española, que duró muy poquito porque la república suena muy peligroso para las élites de la nobleza en España. Entonces fue un primer momento bastante pues abierto al mundo, ¿no? Abierto a cosas que antes eran impensables porque eran absolutistas, ¿no? Entonces, como el ateísmo, por ejemplo. Exacto. Y muchos avances sociales, ¿no? Pero en ese contexto también, pues luego hubo la restauración, otra vez más se volvió a ese régimen, digamos, absolutista de un monarca, pero ya en ese ciclo lo que es importante destacar es que Cataluña creció y se desarrolló a un ritmo diferente al de España, al de Castilla, ¿vale? Porque ese aumento demográfico, ese textil, este comercio, no era el mismo en el resto de España. Entonces eso es un caldo de cultivo también, es una causa de problema, porque al final eso se va a resumir en los impuestos, y se va a resumir en quién paga más y en quién paga menos, y en quién tiene una lengua propia y quién no. Entonces esto, no en este siglo per se, pero a principios del próximo siglo, ya del siglo XX ya, ya vamos a ver, ¿no?, lo que pasa en ese. Pero yo pienso que con esto ya hemos dado hoy la información suficiente a nuestros oyentes, porque les hemos dado caña hoy. Uf, les está quemando la cabeza hoy. Hemos hablado de la guerra de sucesión y todo lo que implicó, y hemos hablado también de este siglo XIX, ¿no? Y esta evolución rápida, ¿no? Sí. Que diferente en un lugar que en otro, que crea diferencias y que va a provocar también en el futuro pues más problemas y más choques, ¿no?, entre Cataluña y España. Eso es. Y bueno, ya para ir terminando, como siempre, que si quieren más, pues que se unan a nuestro Patreon, a nuestro club, donde van a encontrar material extra relacionado con este tema, más vocabulario, van a poder charlar y preguntar lo que quieran. Y nada, no sé si tienes alguna pregunta más antes de terminar. Bueno, un poco cómo te deja el cuerpo, ¿no? Sabiendo que el siglo XIX fue tan inestable, porque parece que todo salió mal ese siglo. Sí, todo salió mal, y yo siempre me pregunto, me gusta jugar en la historia al juego del y si. ¿No? El y si. Y si, ¿qué hubiera pasado si? ¿No? Situaciones hipotéticas. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si Napoleón hubiera controlado la península ibérica? Seríamos afrancesados, seríamos personas pues mucho más diferentes a la picaresca, por ejemplo, que hay hoy en día. ¿Qué hubiera pasado? Nos gustarían más los croissants. Pues quizás sí, por la mañana desayunaríamos croissants. Oye, pues eso sería bueno. Eso sería muy bueno. Sí. Eso sería muy bueno. ¿Qué hubiera pasado si la Primera República hubiese triunfado, si hubiese mantenido? Seríamos un país mucho más abierto, mucho más social, mucho menos conservador de lo que somos ahora. Entonces, hay muchas situaciones que, bueno, podríamos jugar a qué pasaría, pero eso es muy difícil, ¿no? Porque al final una decisión provoca otra decisión, otro cambio, sería totalmente diferente. Quizá tú y yo hoy no estaríamos aquí hablando en español y estaríamos hablando en catalán. Eso, imagínate, ¿no? O francés. Seríamos un podcast en francés. Bueno, a mí no me importaría hablar catalán, que tengo familia catalana y ellos siempre me recriminan que no lo hablo. Pues mira, vamos a arreglarlo eso fácilmente.
Eso es, pues nada, tendré que aprender catalán algún día. Pero bueno, pues nada, chicos y chicas, muchas gracias por escucharnos una vez más, como siempre, ¿no? Y ya sabéis que si queréis más de nosotros, aunque todo este contenido lo tenéis pues para ti, ¿no? Para tus oídos, pues puedes tener más, ¿no? Uniéndote a nuestro club de Patreon y todavía hay más contenido para el podcast siguiente, ¿no? Bueno, nos quedan unos cuantos episodios, entonces, como a la gente le guste, la gente reaccione, la gente nos escribe, pues nosotros vamos a dar a la gente lo que quiere. Muy bien, pues nos vemos entonces en el próximo episodio, aquí y en el resto de nuestras redes sociales que puedes encontrar en la descripción del podcast. Un beso en la frente y hasta luego.